No te caché, pero bueno. Entonces, ¿cuál es el foco en este caso del control? Inflación y desempleo. ¿Ya? Entonces la inflación, ¿cierto? Al final va a ser el comportamiento, por así decirlo, de los precios en la economía. ¿Ok? Si tengo un alza en los precios, esto implica que va a aumentar la inflación. Se utiliza el símbolo pi para inflación. Si bajan los precios en la economía, baja la inflación. Fácil. ¿Ok? Entonces tenemos también conceptos que, por lo que caché en el control, conceptos de inflación esperada, ¿cierto? Y conceptos de inflación, como le mencionó el profe acá en el control, inflación efectiva, ¿cierto? Que en este caso sería como la inflación que tendríamos, que hoy en día en Chile es un, les digo al toque cuánto es, porque estoy desactualizado con ciertas datas. DF Mercados, IPC 0,1%, ¿cierto? Entonces, si ustedes van a la, ¿cómo se llama? A la aplicación del Banco Central de Chile, que tiene una aplicación que es bien sencilla, pueden ver los indicadores ahí, el comportamiento mensual o trimestral, dependiendo de cómo lo tengan analizado. ¿Ya? Entonces aquí tengo indicadores diarios. No, tengo la tasa política monetaria, serie más consultada, IPC, variación mensual. ¿Ya? Entonces, en julio tuvimos una variación negativa, al igual que en mayo, con respecto a los precios. Eso es lo más seguro por una caída fuerte de los precios desde marzo, que se puede analizar. Háganse una idea, mire, enero fue 0,6, febrero fue 0,4 y de a poquito fue cayendo. El otro día, ¿Qué es el PI? lo que pasaba, Y es inflación. de que había venido a ver dónde I walked into the room and then I saw your face. You looked me in the eye and then I wanted to be questioned. Santiago, pon en silencio tu micrófono, porfa. Sí, muteate, porfa. No, porfa. Me encanta cuando pasan esas weas porque se nota que no están poniendo ni una wea de atención. Entonces, pi es inflación, ¿ok? ¿Ya? Que es lo mismo que precio. Entonces, al final hay dos formas distintas de escribirlo. Ahí que me pregunto, no me acuerdo que me preguntó. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ahora hay que pensar por qué se genera la inflación, ¿ya? Entonces, hay que hacer un seguimiento, por así decirlo, relacionado a la producción, ¿cierto? Oye, Cristóbal, dijiste tasa de inflación efectiva y esperada. ¿Son dos cosas distintas o Claro, no? la tasa de inflación esperada es la que el Banco Central pone como meta. Vaya. Y la tasa de inflación efectiva es la que le estaba hablando recién, pues, del comportamiento en sí de la tasa del IPC. Es lo real, al final, lo que sucedió. Exacto, exacto. ¿Cachai? Entonces, es eso lo que tienen que tener en consideración. Ahora el profe les pregunta en el control por la que realmente sucedió, ¿cachai? Y lo que queremos ver ahí es cuál es la relación con la producción, que lo vimos en la ayudantía pasada, ¿ok? Entonces voy a poner aquí relación. Vamos primero a analizar relación producción con inflación y después al revés, inflación con producción. Ya primero este orden, producción e inflación. Entonces, si se produce más, ¿cierto? ¿Cuál debiese ser el comportamiento del desempleo? Es decir, hay más, en este caso. Debería disminuir, ¿no? El Hay desempleo. menos desempleo. Hay menos, Disminuye. bien, hay menos desempleo, entonces la gente tiene pega, ¿no? Sí, pero había mayor consumo. Exacto, al haber pega, ¿qué empieza a pasar con las demandas en los mercados? Aumentan. 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 Entonces, ¿qué va a pasar con los precios en los mercados? Aumenta la inflación. Aumentan. ¿Me cachan? Entonces,
desde el punto de vista, ya, vamos a analizar dos puntos de vista aquí. Salarios reales, ¿ya? ¿Qué significa salarios reales? El salario nominal, el que ustedes aprendieron en microeconomía, W, ¿cierto? El salario que se paga la empresa. Y en términos reales es con respecto al precio. Quiero saber, en este caso, qué es lo que puedo hacer yo con esa plata. ¿Me cachan? En otras palabras, el salario real también podemos llamarlo poder adquisitivo. ¿Ya? Entonces, si suben los salarios reales, y bajo el supuesto de que los salarios nominales son constantes, es decir, W no varía, ¿qué va a pasar con el salario real? Va a disminuir. Va a disminuir. Entonces, ¿qué está pasando con el poder adquisitivo de la gente? Disminuye. Disminuye. Entonces, ahí un poco la preocupación del Banco Central de que los precios no sean excesivos, ¿me cachan, no? Que las presiones inflacionarias sean tan altas, al final van a repercutir sobre los salarios reales. ¿Se entiende, no? Sí. Cristóbal, una pregunta. Sí, más o menos. ¿Qué Dime. significa la Y y la M en La la Y. relación de producción-inflación? Acá tengo PIB Ah, PIB, ¿ya? Sí. y el otro es desempleo. Dale, gracias. ¿Ok? Y esto es inflación, precio de inflación, que es lo mismo que precio. ¿Ya? No sé si ya empezaron a ver el modelo de oferta y demanda agregada. Si me pueden ahí pegar una ayudadita. ¿Vieron eso? Sí, lo Sí, vi. hoy día en la mañana. Sí, lo vimos. Ya. Tiene relación con esto, ¿me cachan? Entonces la demanda agregada en sí, ¿cierto? ¿Qué era P en W partido P? P sigue siendo los precios, la inflación. Entonces si suben los precios o la inflación, los salarios reales disminuyen, el poder adquisitivo disminuye. ¿Ya? Caso contrario, cae PIB, ¿hay pega o no hay pega? Hay No, pega. No, el empleo. No, hay pues no hay. pega. No hay no, pega. no hay pega, es menos pega. Aumenta el desempleo. Aumenta el desempleo. Si no hay pega, la gente tiene plata para consumir. No, Entonces, ¿qué No. pasa con las demandas? baja, Disminuyen. ¿Y qué pasaría entonces con los precios? baja. Entonces, ¿qué pasaría con los salarios reales? Suben. Aumentan. Aumentan. Sí. Bueno, la web igual tiene lógica. Ujú. Entonces, si los precios bajan, el salario real aumenta, es decir, el poder adquisitivo aumenta. ¿Quién es el que se está viendo perjudicado aquí? ¿El que tiene lucas? ¿El que no tiene lucas? ¿O la empresa que paga los salarios? El que no tiene lucas. tiene lucas. Sí. ¿Ya? El que no tiene lucas, por un lado, efectivamente. ¿Y qué pasa con la Tiene. empresa? La empresa también se ha perjudicado. ¿Por qué? Porque al vende fin, menos. al fin y al cabo vendería menos y tendría que pagar la misma cantidad de sueldo. Ya, es una mirada. ¿Sí? No sabemos si vende menos, pero sí sabemos que los precios caen, ¿o no? Sí. Pero al caer los precios y la gente teniendo lucas, el consumo aumenta, pues, ¿no? Sí, pues. Ya, que ese es el tema. ¿Pero qué está pasando con el consumo? Baja, la demanda está bajó. disminuyendo. Disminuye por la demanda agregada, disminuye. Exacto. Entonces una cosa es el poder adquisitivo y otra cosa es el consumo, ¿me cachan? Ya. El poder adquisitivo aumenta de la gente que tiene pega. Pero quería llegar al análisis de la empresa. ¿Qué pasa con los ingresos totales de la empresa si caen los precios? Disminuyen. Sí, Disminuyen. pues, baja. Y si los salarios son constantes, ¿qué está pasando con los costos de producción? Aumentan. Que Aumentan. son mayores. Entonces, ¿qué van a querer hacer las empresas? Subir los precios. Subir los precios, pero pueden, no pueden. Des- Bueno, Despedir gente. Claro, Despedir gente, sí. despedir gente, ¿no? Porque ¿qué? Sí, pues. ¿Se puede justificar despedir gente? Sí, pues igual bajaron, bajó la demanda, Bajo la la producción. inflación. ¿Se entiende? Entonces, es un círculo vicioso esta weá. ¿Me cachan? Entonces, al final, cuando analicemos el bienestar, ¿ya?
la medida de bienestar que utiliza el profesor es la producción. Pero no podemos dejar de lado también, como medida de bienestar, el poder adquisitivo. ¿Ok? Entonces tengo que ser cuidadoso ahí al momento de ir respondiendo. ¿Qué pasa si las tasas van fluctuando? Tengo estas dos opciones, ¿o no? Puede ser que las tasas vayan fluctuando y suban, el IPC suba o baje, pero porque va pasando esto en la economía. ¿Entiendes? ¿Dudas? No, No. no todo claro. Era doble, eso se me olvidó. ¿W? ¿Sí? Salario. Wage en inglés. Bueno. Ya. Entonces, cabros. Ahora, estamos analizando la relación producción e inflación. Ahora analicémoslo. Inflación y producción, ¿me cachan? Partamos desde acá. De ahí en adelante. De ahí en adelante, ¿me cachan? Entonces vamos a analizarlo desde ese punto de vista. Porque al final acuérdense que como vimos la ayudantía pasada, esto es como un tema, un comportamiento, por así decirlo, cíclico, ¿cierto? Entonces relación, inflación ahora, al revés, la inflación primero analizar sobre la producción. ¿Ya? Entonces, siguiendo la línea de lo que estábamos viendo antes, si la inflación sube, es decir, los precios suben, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con los costos de producción? ¿Bajan? También aumentan. Sí, pues suben también. Aumentan. Porque suben el precio de los costos también. Exacto. Sí, pues sube todo. Y si suben los costos de producción, ¿qué va a pasar con la producción en sí? Va a disminuir. Va a disminuir. Y si la producción aumenta, o sea, perdón, si la producción disminuye, disculpen, ¿qué va a pasar con el desempleo? Va a aumentar. Aumenta, sí. ¿Me cachan esa Es lo mismo, pero al revés. Es lo mismo, pero mirado desde qué cosa partió primero, ¿cachai? Ya sí. Ahora, si los precios caen, ¿qué pasa con los costos de producción? Van a disminuir. Y por ende, ¿qué pasaría con la producción en sí? Va a aumentar. Tendríamos un incentivo a producir, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Qué pasaría con las tasas de desempleo? Bajarían. Bajarían. Sí. Entonces, depende también de cómo yo esté analizando la relación, pues, ¿no? Entre la inflación y la producción. ¿Me explico, no? Sí. Acá veamos el análisis desde el punto de vista de la producción. Y llegamos hasta el poder adquisitivo. Acá, desde el punto de vista de los precios sobre los costos de la producción, el efecto lógico también, si es que si está más caro, produzco menos, si está más barato, produzco más. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? No, perfecto. Okay. Entonces, acá viene el ciclo este que les mencionaba el otro día. Tenemos producción, desempleo, inflación. Entonces, al final, tengo que ver desde dónde agarro el análisis. ¿Me cachan? La relación que hicimos antes partía desde la producción, ¿cierto? La producción aumenta, el desempleo cae, la inflación aumenta. O al revés, la producción disminuye, el desempleo aumenta, la inflación cae. Pero también podría partir desde acá. La inflación aumenta, ¿cierto? ¿Qué sería después? ¿Lo azul o lo rojo? Lo azul. Lo azul, ¿me cachan? Ahora, o sea, en sí siempre podemos hacer lo mismo, pero tenemos que ir analizando si es que No, la hueá no sube o baja, sería ¿sí? que... Claro, uno a la vez. ¿Qué fue quien me habló primero? Yo. Dale.
Dime. Era eso, sí, po, que uno va cambiando, el círculo en sí siempre hace lo mismo, simplemente hay que ir analizando que va subiendo y que va bajando, Exacto, dependiendo y de cómo percibe. desde dónde tomo el análisis también, ¿cachai? Ya, bueno. Si me están hablando primero de la producción, si me están hablando primero de la inflación, e incluso si me están hablando del desempleo. Ahora, ¿quién me iba a hablar también? Después. No, todo claro. Era yo, pero todo claro. Tranca. Bien. ¿Dudas? ¿Insultos? No, todo bien. Ok. Entonces, en sí las cosas están relacionadas, ¿cierto? Sabemos que el control, el foco es la inflación y el desempleo. ¿Ya? Pero aquí le estoy dando más prioridad a la inflación dentro del análisis, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre el poder adquisitivo y sobre también la producción. Entonces, mi recomendación para el control es que digan así como, bueno, dependiendo del punto de vista, si estoy primero analizando la producción, bla, bla, bla. Si estoy analizando primero la inflación, bla, bla, bla. ¿Me cachan? Esa es mi recomendación. Ahora, No, ¿cuál? ¿Cómo, O sea, cómo fue? que para que respondan en el control, respondan de manera más completa. ¿Cachai? Porque hay una pregunta relacionada al tema inflacionario, ¿ya? Entonces, hay dos miradas, po. Esta relación, que para mí es importante porque hablamos del poder adquisitivo de la gente, y también yo complementaría la respuesta con esta otra relación, en las cuales vemos Ya. los precios, hago el análisis y llego hasta el análisis de producción y desempleo. O sea, en el control ponemos como que depende del punto de vista en el cual miremos, Exacto. Y también respondiendo estos 4 puntos. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? nombrando todo, pues la inflación, la producción, el desempleo y... Claro. La idea es que vayan respondiendo lo más completo posible, ¿no? Así van a tener el puntaje completo. ¿Ya? Entonces, vamos ahora desde el punto de vista del mercado del trabajo, enfocado ahora 100% al tema de desempleo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a repasar un poco de micro, para pasarlo a la macro, ¿ya? Mercado del trabajo. Tenemos salarios, ¿cierto? Wage. Cantidad de trabajo, labor. Puede ser trabajo o trabajadores o horas de trabajo, ¿cierto? Oferta de trabajo, demanda de trabajo. La diferencia que yo tengo de un mercado de bienes en microeconomía, que los que ofrecen trabajo son las personas y los que demandan trabajo son las empresas. ¿Me cachan? Es distinto a un mercado de bienes normal. Los que ofrecen productos son las empresas y los que demandan son las personas, ¿cierto? Entonces, yo quiero entender básicamente los efectos sobre ambas curvas, ¿ok? Y en base a eso, sobre los salarios, que acá podemos complementarlo y ponerle aquí salarios reales, ¿cierto? Para hacerlo más completo el análisis. Salario real. Entonces, primero, la oferta. ¿Por qué se mueve la oferta? Tenemos en este caso que son las personas, las trabajadoras, ¿cierto? Entonces, un desplazamiento de la oferta de trabajo significa de que tengo más trabajadores interesados en este mercado. ¿Me cachan? O también me sirve más población, que es lo que pasa con la entrada de los inmigrantes. ¿Me cachan o no? La entrada de inmigrantes que hace, que genera en los mercados laborales, que haya Mayor más, oferta de trabajo. exacto, que haya más oferta de trabajo
que se desplaza a la derecha. Ujú. Hay más gente contratada, pero ¿qué empieza a pasar? Empiezan a competirse en salarios, porque los de afuera están dispuestos a recibir menos lucas que los de adentro, ¿me cachan? Me refiero a los inmigrantes están dispuestos a recibir menos salarios que las personas dentro del país, ¿ya? Pasa mucho con la mano de obra incluso más calificada, como en este caso la entrada fuerte de inmigrantes desde Venezuela que traen títulos universitarios y estos trabajadores, en este caso por así decirlo, son una mano de obra calificada más barata, entonces genera una competitividad en los salarios, ¿me cachan? Ah, sí, po, sí. Ahora, caso contrario, la oferta se contraiga, va a ser lo opuesto. Menos trabajadores, básicamente, ¿ya? O menos población. O, claro, menos población. Entonces, ¿qué pasa ahí? Al haber menos trabajadores dispuestos a trabajar, ¿ya? Va a haber menos gente contratada, y ahora el análisis es, las empresas, al ver que hay menos gente, se van a empezar a pelear a esos trabajadores y van a ofrecer mejores salarios, ¿me explico? Al fin y al cabo, si hay menos trabajadores, a esos trabajadores se les va a terminar pagando mejor. Exacto. Así es. ¿Se entiende lo que es la oferta? ¿Ya? Entonces también pasa de que si supongamos que en Chile, ¿ya? Si en Chile hay mejores condiciones para los trabajadores, ya sea por temas de conceptos de salario mínimo o simplemente por temas de leyes laborales, y mejoramos, en este caso, la calidad de vida de los trabajadores por el hecho de que tengan más regalías, por así decirlo, por parte de la empresa, que pueden ser subsidiadas o no por parte del gobierno, sino que básicamente que el gobierno la imponga, voy a también tener migración de gente del mercado informal de trabajo hacia el mercado formal, y al mismo tiempo, si en el mercado formal se está despidiendo mucha gente, voy a tener migración de gente del trabajo formal al informal, ¿me cachan? No es foco igual de la pregunta del control, pero lo quería mencionar para que quede claro. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, sí se entiende. Ok. Entonces, bien. Vamos ahora por el lado de la empresa. ¿Podría retroceder un poco, por fin, para anotar algo de la otra diapo? ¿Ahí? Sí. Ya listo. Uh-huh. Entonces hablamos de los movimientos de la demanda. ¿Ya? ¿Mercado del L es mercado del trabajo? ¿Todavía Sí, estamos? sí. Ya. Entonces vamos a hablar de la demanda. ¿Quiénes son la demanda? Las empresas. Y esto es importante por el tema del coronavirus, por el tema de las noticias estas de la reducción de las horas de trabajo, ¿cierto? La jornada, ¿ya? Está relacionado a los costos de producción, básicamente, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿por qué se movería, en este caso, se desplazaría la demanda? Primero, si la demanda se desplaza, es porque tengo más empresas en el mercado, ¿ya? Porque tengo, en este caso, una reducción en los costos de producción, ¿ya?
Entonces, ¿qué va a generar eso? Que al ver más empresas, se va a demandar más, van a querer contratar más por el hecho de que hay más, y eso va a ser positivo por parte de los trabajadores porque se va a pagar mejor. ¿Me explico? Ahora, con el coronavirus, ¿ya? Tengo una contracción de la demanda porque muchas empresas quebraron. ¿Sí o no? Sí. En algunos casos, en algunos mercados, los costos de producción aumentaron. ¿Ya? Otro ejemplo de aumento de costos de producción, sacando de lado el coronavirus, sino volviendo un poco atrás, con el tema de pasar la jornada laboral de 45 a 40 horas de trabajo, ¿cierto? Al final lo que está pasando es que tengo un incremento de los costos de producción, porque si yo estaba pagando 1 millón de pesos por sobre 45 horas, ¿cierto? ¿Cuánto era la hora que estaba pagando básicamente? 1 millón dividido 45 horas, ¿cierto? Dividido en... 22 lucas. Claro, dividido en 20 días laborales serían como 1111, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí, ahora pagáis más, sí. Entonces, sí, Ahora pagaríais 25.000 la hora. claro, pero Sí. divídelo por 20 el mes, ¿cierto? Entonces, Sí. 1000, o sea, un palo, perdón, dividido en 20 días hábiles, dividido en 40 horas laborales, pasa a 1250, ¿cierto? La hora. Sí. En el ejemplo de que esté pagando un palo. Entonces, ¿qué está pasando con los costos de producción de la empresa? Van a aumentar. Van a aumentar. ¿Qué pasa entonces con la demanda? Va a disminuir. Va a disminuir. ¿Qué pasa con la cantidad de trabajo contratada? Va a disminuir. Va a disminuir. ¿Qué pasa con el desempleo entonces? Va a aumentar. Aumentar. ¿Qué pasa con los salarios? Van a ser más caros. O sea, van a pagar mejor, ¿o no? No. Mira acá la gráfica. Acuérdate que la demanda son las empresas. Ah, verdad. Disminuyen. Disminuyen, sí, pues, disminuyen, sí, sí, sí. ¿Cachamos o no cachamos? Sí. A ver, de nuevo, entonces si aumenta la oferta de empleo de la empresa. No, si oferta, no, ya me perdí. Las empresas, en este caso, es distinto a un mercado normal. Eso es la demanda. Sí. ¿Sí? Entonces ya, lo rojo primero. Si tengo más empresas dentro del mercado, Ya. o disminuyen los costos de producción, la demanda se va a desplazar. Van a contratar más gente y van a aumentar los salarios. ¿Cachai? Entonces aumenta la oferta laboral también. No, porque la oferta se mantiene constante, no la estoy moviendo. Ay, ay, ay. Ay, ay. La oferta de trabajo se mantiene, la cantidad de trabajadores son los mismos. ¿Me Ya. cachai? Perfecto. Y caso contrario, que la demanda se contraiga, ya sea por un aumento de los costos o que hay menos empresas produciendo, cae la cantidad de trabajadores, es decir, aumenta el desempleo y disminuye en este caso los salarios, ya sean nominales o reales, ¿cierto? En el mercado. Ya, perfecto, gracias. ¿Ya? Gracias. Ok. ¿Alguna duda, cabros? No, todo Está perfecto. todo perfecto. Ok. Ok. Una pillería ahí va al control. ¿Ya? Una pillería va al control. A la demanda por trabajo, que es esta, ¿cierto? La demanda de trabajo también se le llama productividad marginal del trabajo, ¿ok? Esa es la demanda del trabajo. Sí, esa es otra forma de llamar. ¿Productividad cuánto? ¿Marginal del trabajo? Productividad marginal del trabajo es la demanda de trabajo. Productividad marginal del trabajo. Entonces, estas son las cosas que me molestan a mí un poco de hacer estas clases, como hay forma más sencilla de explicárselo a los alumnos y que lo internalicen a meterle complejidad a la cuestión, pero bueno, parte de la universidad eso también, así que
Pero les doy ese tips, con eso van a sobrevivir ahí el control bien. ¿Ok? Bueno, quedan como 17 minutos todavía para el control. Si quieren puedo adelantar el control o puedo ir respondiendo dudas de algo que quieran que quiera. Adelantémoslo. Si Sí, nadie tiene duda, adelantémoslo. si nadie tiene duda, adelantémoslo. Si alguien tiene dudas, que la haga ahora. Yo no me pongo. O en volar, dale 10 minutitos y partimos a las 4:50, ¿no? ¿En O sea, 5 es que minutos? son 2 preguntas nomás, por eso. Sí, démosle. Va a ser el mismo formato que el control 1, ¿no? Sí, igual. Voy a adelantarlo. Ya, buena. Oye, Buena, gracias. Cristóbal, una pregunta, no una pregunta, pero me acabo de dar cuenta que no puedo, estoy viendo el Zoom desde el iPad y me meto al Canvas y se me corta la web al tiro. ¿Puedo dejar el micrófono abierto si querés? ¿O me puedo meter del celular? Sí, ¿cómo querés? Lo voy a poner de las 16:50 hasta las 5:15, porque en verdad está súper corto. Tienen más de 10 minutos. Esas son horas de trabajo lo que pusiste abajo, ¿no? Horas de trabajo o cantidad de trabajadores, también es lo mismo. Ya. Y disminuía porque al final son menos las empresas que están ofreciendo pega. Exacto. Entonces, los trabajadores al final se están como peleando esa... O sea, más que los trabajadores, las empresas dejan de contratar nomás, ¿cachai? Entonces despiden gente nomás. Ya. ¿Cachai? Por eso aumentaría las tasas de desempleo, ¿cachai? Entonces, si tengo menos producción por parte de las empresas, ¿qué va a pasar con la producción en sí, con el PIB, si lo asociamos a la macro? Va a disminuir. Va a disminuir, ¿me cachai? Eso es lo que también el profe le llama renta. El producto por el lado del ingreso, que es lo que vimos en la diapositiva pasada. Entonces,